Buen día, apreciados hermanos y hermanas. Les habla el Padre Gerardo Tálvarez, párroco de Santo Domingo de Guzmán, en Ciudad Bolivia, diócesis de Barinas, Venezuela. Vamos a compartir en este día la palabra y una breve reflexión acerca de la misma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta 70 veces 7. Hace unos días leí una ficha que contenía ciertos datos sobre la Biblia. Cantidad de capítulos, cantidad de versículos, cantidad de personajes, el versículo más corto, el versículo más largo, incluso la cantidad de palabras contenidas en ella. Sin duda, datos muy interesantes, pero poco trascendentales. Interesantes para los curiosos o para quienes se dedican a análisis técnicos de la Sagrada Escritura, pero nada trascendentales para el hombre común, ese al que Dios le habla al corazón. Trascendental en la Sagrada Escritura es la respuesta de Jesús a Pedro sobre el perdón, tema central de la palabra en este 24º domingo del tiempo ordinario. Pedro, desde su mentalidad judía, ceñida al tradicionalismo legal, lo veía de manera cuantitativa. Y Jesús le enseña que el perdón es una cualidad del hombre de Dios. No se mide por las veces que perdonas, sino por la actitud misericordiosa cada vez que se requiera. En el Antiguo Testamento la vida social se regulaba por la ley del talión, que no daba espacio al perdón, y menos aún a la misericordia. En el Nuevo Testamento, a partir de Jesús de Nazaret, la convivencia social adquiere una nueva dimensión que tiene como cimiento las bienaventuranzas. En efecto, Jesús recurre a la comparación del hombre de corazón de piedra, capaz de arrastrarse implorando compasión, pero incapaz de escuchar la petición de su compañero. Parábola que en realidad se refiere a la misericordia y al perdón del rey.
En esta parábola, la deuda del uno y del otro es una exageración. Pero la regla del maestro es la misericordia del Padre sin importar la gravedad de la falta. Porque la actitud del rey de la parábola es el perdón incondicional a quien no puede pagarle de ninguna manera. A la luz de la palabra nos damos cuenta que en el día a día de nuestra convivencia familiar o comunitaria surgen malos entendidos, problemas, discusiones y ofensas. Unas más graves, otras menos. Situaciones de suma intransigencia que divide a las personas y a la comunidad. ¿Cómo asume un cristiano tales dificultades? Desde la reconciliación, desde el perdón. La manera perfecta del perdón, nos enseña el Evangelio de hoy, se da cuando es ilimitado, incondicional y nunca retribuido. Es el ejemplo del rey de la parábola. Es la actitud de Dios Padre hacia todos los hombres. En la relación de los hermanos, el perdón inicia en el reconocimiento del pecado personal. El hombre que fue perdonado por el rey se negó a perdonar a su compañero. A él le perdonaron una deuda enorme en comparación con la que le debían. Además, la experiencia de sentirse perdonado es expresión de sentirse amado. Aquel hombre no experimentó la bondad del rey. En cuanto se asume la falta personal, habrá oportunidad de sanar integralmente desde el corazón para poder abrirse al otro y perdonarle. Habrá la oportunidad de experimentar la bondad infinita de Dios, su misericordia para perdonar por amor. Aunque es una tarea bastante difícil, tanto como amar a los enemigos. Quien recibe la mayor bendición es el que perdona. En el momento actual de nuestros pueblos, adquiere gran vigencia la actitud constante del perdón para acoger a los hermanos, los afligidos por el COVID-19, los que retornan a la patria, los que han perdido a sus seres amados, los que han quedado desempleados, los que viven del día a día. El perdón nos ayudará a erradicar la intolerancia y la violencia para fomentar la solidaridad y el encuentro fraterno. Dios les bendiga.